Hola, hoy vamos a hablar de un tema fundamental en el arte de la pintura, el degradé, las causas que lo producen y los efectos que produce. No te lo pierdas. Los distintos degradés se producen siempre por razones de la luz. Por ejemplo, ahora veamos cómo y por qué se produce un degradé en la pintura. Por ejemplo, en el cielo. Esto está causado por la distancia. Como hemos dicho en otros videos, la parte de arriba es la parte que tenemos más cerca del cielo y la del horizonte es la más lejos. Por lo tanto, es una cuestión de ambiente, de polución, de humedad, de partículas que hay en el aire, hacen que se produzca ese degradé. Esto es uno de los degradés que hay que tener en cuenta siempre en la pintura. En este otro caso, la neblina matutina, la neblina de la mañana temprano, filtra la luz del sol en su parte principal, produciendo un degradé tonal de bellísimo impacto en el bosque. Causa principal, la neblina, que hace de filtro. Otro ejemplo, la luz de una vela, por una cuestión de proximidad de la luz con nosotros y en más que la estamos viendo donde está la luz, al ser una fuente de luz pequeña y de poca intensidad, va a producir una sombra en degradé hacia alrededor de la mano, en este caso, hacia atrás, hacia adelante, porque está el punto de la luz en el medio. Entonces esa luz puntual produce un degradé rápidamente al alejarse de la llama. En una superficie plana como la pared, la luz difusa de una ventana también va a producir un interesante degradé, siempre y cuando no entre el sol directo por la ventana. Y ya te voy a explicar por qué ocurre eso. Pero antes de continuar, si te está gustando este video, regálame un me gusta, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen todos los videos siguientes que voy a ir subiendo. Pero quizás el más importante de los degradés es el que produce una curva, como si dijésemos un brazo, algo que tenga volumen, que sea circular, que gire. Eso produce un degradé. Ahora, yo les voy a mostrar en un ejemplo pintado, les voy a preguntar también si saben por qué se produce este degradé. Ahora vamos a ir al ejemplo pintado. Todos sabemos que en la matemática 2 más 2 es 4, pero en la pintura no es así. No siempre es así. Hay muchas variantes, por lo tanto voy a hacer un pequeñísimo análisis de esos ejemplos que estuvimos viendo, de las distintas fuentes de luz y los distintos degradés que produce. Veamos entonces un ejemplo del degradé que se produce en el cielo. Dijimos que la razón es la polución ambiental, ya sea de partículas de polvo, de vapor, de lo que sea, lo que tenemos en el aire. No es una explicación científica para nada, yo no lo soy, entonces simplemente es una deducción. Vamos a hacer así: suelo, persona, cielo, cielo limpio, digamos, arriba. Polución, polución. Acá tenemos el cielo cerca, tenemos poca capa de polución entre nosotros y la capa limpia. Pero si miramos al horizonte, vamos a tener muchos kilómetros de polución, lo cual va a hacer que el cielo ya no esté tan limpio como lo vemos acá arriba nuestro. Azul arriba, muy clarito en el horizonte. Ese es el degradé que vamos a ver siempre en las fotografías, en vivo y en directo, cuando nos paremos frente a un lugar donde nos permita ver el horizonte, y en la pintura lo tenemos que hacer nosotros. Veamos ahora otro ejemplo, la neblina, que vimos recién también. ¿Qué es la neblina en su esencia? Condensación de vapor de agua a nivel de suelo, hasta que después se va para arriba. ¿Qué ocurre con esto? Hagamos de cuenta, sol, y aquí capa de neblina. Pasa el sol a través de la neblina en forma de luz difusa. Aquí es luz puntual y aquí es luz difusa, porque todo esto iluminado va a iluminar para aquí. Luz difusa. Por eso vemos ese degradé que se produce en el bosque más fuerte, donde está el sol filtrado, y hacia las orillas cada vez más oscuro. Ahora vamos a ver por qué la luz de una vela produce degradé.
Se supone que esto es una vela. La llama va a enviar luz hacia todos lados, inclusive hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados. Pero esta luz tiene mayor intensidad aquí porque esta llama es una fuente de luz débil que envía una luz muy corta. Entonces rápidamente, muy corta, me estoy refiriendo a lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Esto no va a iluminar a 1 kilómetro ni a 1 cuadra, va a iluminar aquí alrededor de 1 metro aproximadamente. Entonces, fuerte luz aquí alrededor y va cediendo la luz hacia acá. Produce un degradé de luz rápido, corto, digamos, entre la flama y la proximidad, hacia todos lados. Un degradé circular, digamos. Otra luz difusa que produce degradé es la de una ventana. Vamos a hacer un ejemplo para explicarlo. Una pared, un techo y una ventana. Por aquí va a entrar la luz. Todo esto es sombra. Piso. Esta ventana va a recibir luz de ambiente que hay en el exterior. Entonces, si uno se arrima aquí, para cualquier lado que veamos, si entra luz de cielo por la ventana, vamos a tener luz hacia todos lados, por lo tanto esa luz va a ser difusa porque la fuente de luz es grande, no es puntual. Entonces pasa la luz en forma difusa. Ilumina rápido aquí, pegado a la ventana, y hacia acá se va haciendo el degradé. Similar a la vela, pero mucho más grande y más difuso. Ahora, si en vez de luz de cielo, la ventana proyecta luz de sol, si está el sol a alguna altura y entra, va a entrar un rayo de luz muy definido en esta zona, porque ya no es la ventana la que está enviando la luz. Así como viene, llega, oscuro y claro. Luz de sol, rayo definido. Luz de ventana, esto es difuso, clarito y de a poco oscuro, como vimos en el ejemplo de recién. Antes de empezar a pintar, les hago un rápido resumen de lo visto hasta ahora. 4 tipos de degradé producidos por distintas situaciones. En el caso del cielo, por lejanía y polución de ambiente. El de la neblina, luz filtrada por vapor de agua, degradé suave ambiental. El de la vela, dijimos, un degradé corto y circular, corto de extensión. Y el de la ventana, fuente de luz grande, luz difusa y degradé suave en el interior. Y ahora la muestra de degradé en los cuerpos con curva la vamos a hacer pintando. Bueno, antes de empezar le muestro la paleta para que vean con qué color voy a trabajar, que no tiene ninguna importancia, pero simplemente para que lo sepan. Tierra, sombra, tostada y blanco. Vamos a hacer un monocromo, no importa, podría ser azul o cualquier otro color, no importa, o gris, pero es para hacer un ejemplo de cómo se manifiestan los degradés en las curvas y por qué. Tierra, sombra, tostada, blanco. Vamos a mezclar y hacer las distintas tonalidades. Este es un ejercicio que solíamos hacer en el taller para ver estos detalles de los degradés. Vamos a insinuar acá un círculo. Tampoco es necesario que sea perfecto, porque no se trata de eso, sino del ejemplo que les voy a dar. Esta esfera la vamos a hacer iluminada desde este lado para darle el volumen y ver los efectos del degradé. Vamos a reservar una partecita de luz para arrimarnos. Esta es la zona más oscura, la zona de la sombra. El ángulo de incidencia de la luz es lo que produce el degradé. Cómo llega la luz al objeto. Ese ángulo es el que produce las distintas luces. Aquí vamos a suponer que el sol está de este lado. Hacemos una raya. Ahora, si el sol está acá e ilumina todo, a medida que va para allá, este ángulo se va achicando. Ya no es a 90 grados. Y va a ser cada vez más finito hasta que pase de largo la luz. Entonces esa parte es la más oscura
de este sector de luz. Obviamente de acá está la sombra, está todo el volumen de la esfera. Entonces, hacia acá ocurre lo mismo. Se va achicando el ángulo de llegada de la luz al objeto es lo que produce la curva. Entonces, si no hacemos degradé en una curva, la superficie va a ser plana. Ahora les muestro un ejemplo aquí mismo. Le vamos a poner más luz. Pero está fresco, por eso no se queda la luz. Decíamos que si yo no hago un degradé acá, no va a haber curva. Entonces, les voy a mostrar una mezcla uniforme. Un mismo color. Acá no hay degradé de ningún tipo. Con esto yo voy a hacer una mancha acá, un redondel, a partir de acá. Todo liso. Esto no tiene degradé. ¿Ve cómo desparramos? No hay degradé, no estoy haciendo degradé. Es el mismo color de pintura que tengo acá. ¿Qué ocurre con el degradé que teníamos de fondo? Da la sensación de haberle sacado una tajada, porque queda liso. Este efecto que vemos acá de oscuridad con respecto a esto es lo que vimos en otro video del color del fondo. Si el fondo es oscuro, parece claro lo que está arriba. Si el fondo es claro, parece oscuro. Como acá el fondo es oscuro, esta mancha que es del mismo color en todos lados parece clara. Y como acá está sobre fondo claro, parece oscuro. Pareciera que hubiese un degradé en este color que no lo hay. Y hace que la superficie quede lisa. Vamos a hacer otro ejercicio acá que también hacíamos en el taller para ver los degradés. Vamos a insinuar una cinta. Vamos a hacer un poquito más clarita para que se vea. ¿Dónde va a estar la luz? Vamos a utilizar la misma de acá. La luz llega de este lado. ¿Dónde va a golpear más fuerte? Va a ser en este ángulo. Y en este ángulo, que sería igual, en esta otra curva. Acá lo estamos viendo a la esfera de frente y de dorso. Esta es la parte de abajo de la cinta, perdón, no de la esfera. Ahora, ¿qué ocurre aquí? El sol llega a 90 grados a esta parte donde está la curva, pero acá ya no. Entonces acá comienza a haber un degradé. Un degradé corto hacia arriba, ya viene de atrás. Se va a volver a producir un poquito de luz en la zona de abajo, de adentro, porque ahí al estar dando vuelta ya comienza a golpear de nuevo como arriba, a 90 grados. Degradé hacia abajo y degradé hacia arriba. Esta parte es más clara que esta. ¿Por qué razón? Porque el ángulo de esta es así. Entonces el ángulo con el sol es mucho más cerrado que aquella. Ella está así y esta está así. Entonces esas pequeñas diferencias van haciendo los distintos tonos de luz que forman los degradés, o en este caso estas diferencias. Aquí volvemos al degradé de frente. Estás viendo que estoy haciendo una pintura muy light, así nomás. Es simplemente mostrarle un ejemplo de cómo funcionan los tonos de acuerdo a cómo venga la luz. Aquí vamos a poder ver mejor esto que estaba tapado, no lo veíamos. Acá, este ángulo que tenemos de luz acá, este ángulo que le da a 90 grados la luz de la curva, también lo vamos a tener abajo. Y va a ser degradé hacia arriba. Y acá para acá no, porque está esta parte que viene siendo así. Aquí la parte de abajo es la más oscura y a medida que sube se ilumina. Esto es a grandes rasgos, después uno lo termina bien. Siempre la parte de abajo es la más oscura y hasta se confundiría con la sombra que esto tiene que proyectar, que no la estamos haciendo, porque aquí el papel se va hacia abajo y termina apoyando en el suelo, por eso esa parte es más oscura. Bueno, con este ejercicio queda más o menos aclarado que si no hay degradé, no hay curva.
Y si hay curva, tiene que haber degradé, aunque sea suave. Acá la curva es muy suave, el degradé es muy suave. Aquí la curva es muy grande, esto termina siendo oscuro y esto claro. Los distintos ángulos en que llega la luz, que le llega la luz a los objetos, es lo que lo hace que sea más oscuro. Este ángulo es así y este es así. Entonces el haz de luz va a golpear más en este que en aquel. Si te va gustando el video, dame un me gusta, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen todos estos videos. Bueno, así con estos ejercicios rápidos que hicimos sobre la importancia de los degradés, te invito a que veas este video que te dejo acá sobre la importancia del color gris en el fondo antes de comenzar a pintar. No te lo pierdas. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por seguir estando en mi canal. Chao, chao. No te olvides de hacerle clic